Que el Señor lo bendiga ricamente. Bienvenido a su programa de estudio bíblico. Estamos con un seminario sobre la parucía, es decir, la venida, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Hemos elaborado anteriormente ya 3 programas sobre la parucía y este es el número 4. En esta oportunidad vamos a hablar de la abominación desoladora o del ídolo abominable. Y vamos a salir de una gran duda sobre ese texto bíblico, repasando las diferentes etapas escatológicas. Según la Biblia, hay 3 posiciones, un resumen pequeñito, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Dentro de la iglesia conviven 3 teorías. Una que dice que primero viene la segunda venida de Jesús con la primera resurrección, el arrebatamiento de la iglesia, luego viene la gran tribulación, la ira de Dios, etc. La teoría medtribulacionista, la primera etapa la gran tribulación, la segunda etapa la segunda venida de Jesús, la tercera etapa, así como viene aquí la medtribulacionista, que es la que estamos postulando, pero también existe la teoría post-tribulacionista, donde viene la primera etapa la gran tribulación, la segunda la ira de Dios, la tercera la segunda venida de Jesús. Es decir, ubica la venida de Jesús como tercera etapa y la ira del Cordero como segunda etapa. Sinceramente, estas dos, la medtribulacionista y la post-tribulacionista, en la Biblia no están muy claras. Por lo tanto, usted puede asumir cualquiera de las dos, que en realidad son bastante difusas. Sí sabemos que Jesucristo viene en medio de un gran terremoto, porque eso la Biblia lo presenta muy claro, como lo veremos en su momento. Hoy nos toca ver en la parte del anticristo, en Mateo 24, los primeros versículos. Hemos visto, por ejemplo, que la primera etapa, como lo presenta Mateo 24, el fin del mundo inicia con una guerra mundial, una gran guerra, hambres, terremotos y pestes. Luego comenzamos con la etapa de la persecución de la iglesia, la etapa del anticristo. Y entonces vamos por este punto, el anticristo. Estamos explicando, la semana pasada explicamos 6 versículos, del versículo 8, Mateo 24, 8, en adelante. Hoy proseguimos con un versículo bastante interesante, que es Mateo 24, 15. Bienvenido a este estudio. Yo quiero que usted lo profundice, lo ahonde, no dispare sin antes interrogar bien lo que nos quiere decir el texto, sin antes analizar bien lo que le estamos diciendo. Dice en el versículo 5, por eso, cuando veáis la abominación de la desolación, lo dicho por el profeta Daniel en el lugar santo, el que le entienda. Y aquí nos habla de la abominación de la desolación, algo que dijo el profeta Daniel. En el lugar santo, lo vamos a ver que el lugar santo es Jerusalén, es donde está el templo de Jerusalén, el único templo de Dios para los judíos. Y el profeta Daniel escribió varias profecías. Todas las profecías tienen relación con lo mismo. Tienen relación con el anticristo, lo que llama Juan el anticristo, lo que llama la bestia, el hombre impío lo llama Pablo, y aquí Jesucristo lo llama la abominación desoladora. Ese es el anticristo, la abominación desoladora. Pero ¿qué es la abominación de la desolación? Y cómo se presenta con varias versiones, donde algunas dicen, en el Antiguo Testamento traducen como el ídolo abominable. Pero ¿cómo es? ¿Ídolo abominable o abominación de la desolación? Hoy vamos a ver un poquitito sobre este personaje. La abominación desoladora se describe en Daniel 8, 9, 14 y se refiere al anticristo. Entonces, teniendo eso bien clarito, mis queridos hermanos, yo quiero en este momento salirme de esta presentación para ir a uno de los tratados que presentamos nosotros, que le damos a mucha gente, para que usted pueda describirlo con el perdón suyo. Entramos a este temita. Yo espero que lo esté captando bien, lo esté mirando bien. De todas maneras podemos moverlo
para que usted pueda, en Word, lo tengo, lo que dijo Jesús. Ya lo vimos, vea, Mateo 24:15. Cuando veáis la abominación de la desolación, lo dicho por el profeta en el lugar santo, el que le entienda. Y vamos a entender algunos puntitos importantes sobre la abominación de la desolación. Hermanos, este punto es crucial para entender esto del fin del mundo. Y no se trague el cuento con que esto es solo para los judíos, que esto no es para todos, no, hermano, es para toda raza, pueblo, lengua y nación. Lo encontramos en Apocalipsis 13. Si usted se cierra solo a lo que dijo Jesús, pero Jesús dijo algo amplio. Lo que dijo el profeta Daniel. Y el profeta Daniel describe una persecución que es exactamente la misma que describe Juan en Apocalipsis 13. Y dice que es contra todo pueblo, lengua y nación. Es decir, no solamente para los judíos. Eso es una eisegesis, una falsa interpretación de la palabra de Dios. Por eso yo lo invito para que sea usted el que tome, el que tome la decisión de cuál le convence más. Comienzo yo aquí diciendo que se entendía en los tiempos de Jesús por abominación de la desolación. Tenemos que ponernos en los zapatos de Jesús y veamos lo que ellos entendían. En el año 167, antes de que Cristo naciera, en el año 167, un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes erigió un altar a Júpiter sobre el altar de las ofrendas quemadas en el templo judío en Jerusalén. También sacrificó una puerca sobre el altar en el templo de Jerusalén. Este evento es conocido como la abominación desoladora. Entonces, cuando Jesús hablaba de la abominación desoladora, en su mente y en la mente de todos los que en ese momento estaban ahí, ellos se imaginaban a un tipo que llegaba y ponía algo abominable en el templo de Jerusalén. Ponga atención, es algo que se va a poner, es un ídolo abominable que se va a poner en el templo de Jerusalén. Y ahorita yo les digo lo que yo considero que puede ser el ídolo abominable. No se vaya sin saber, sin darse cuenta de esto, porque esto es muy revelador. Lo que le voy a decir hoy es muy revelador y es muy bíblico. Es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Descubrirlo en la Biblia, usted va a ver si es así o si no es así, es cosa suya. Sin embargo, Jesús habla 200 años después de Antíoco Epífanes, por lo que indudablemente nuestro Señor se refiere a un acontecimiento que no ha ocurrido. Es decir, cuando Jesús habló eso, más o menos 200 años después de Antíoco, lógico que no se refiere a lo que iba a ser Antíoco, ni está tomándole de Daniel para una profecía futura. Después de eso, recuerden que los judíos son dispersados, queda el muro de las lamentaciones, y hasta este momento que regresaron de nuevo los judíos en el año 1949 a la tierra judía, no se ha ocupado con un ídolo abominable. Es decir, la profecía no se ha cumplido, pero dice que en el templo de Jerusalén se va a colocar un ídolo abominable. Yo quiero que usted ponga atención sobre eso. De hecho, yo quiero hacer la aclaración, no sé si aquí aparecerá ahorita. Si usted lo toma, usted sabe que en el Antiguo Testamento está en griego y está en hebreo. En griego, en una versión que se llama la Septuaginta, unos 200 años antes de Cristo, unos 70 judíos hacen esa versión. No voy a hablar de algunos detalles técnicos, de un montón de cosas sobre la Septuaginta, no me interesa. Me interesa nada más que sepa que hay una versión griega, se llama la Septuaginta, y que también está la Biblia hebrea, que de ahí se tomó esa Biblia, ¿verdad? La griega. Entonces, pero existen las dos. En la Biblia hebrea se traduce abominación de la desolación. Y en la Biblia, esa es la griega, ¿verdad? En la Biblia hebrea se traduce el ídolo abominable. Así aparece. Entonces, si usted lo toma de la Biblia hebrea, aparentemente está hablando de un ídolo. Es decir, de lo que Antíoco Epífanes hizo en el templo de Jerusalén. Colocó algo abominable en el templo de Jerusalén. ¿Y qué irá a colocar el anticristo en el templo de Jerusalén? Ya te lo voy a decir. No pierda de vista el contexto. Jesús está explicando Mateo 24, 9, 28. ¿Verdad? 9, 28 es una sola narración. Ahí está hablando todo lo que va a ser el anticristo. Ahí está hablando en esos momentos va a estar colocado en el templo de Jerusalén la abominación desoladora o el ídolo abominable en el templo de Jerusalén. Todo ese pasaje de Mateo 24,
9:28. Póngame atención, eso es un solo texto. Yo le pondría en una traducción la gran tribulación, ¿verdad? Que es muy diferente a la ira de Dios, a la ira del Cordero, que es otro periodo que viene mucho más adelante, como usted lo vio en las etapas escatológicas. Periodo que llamamos gran tribulación por Mateo 24:21, donde Jesús dijo que entonces habrá una gran tribulación como nunca en la historia, o podría haber una gran tribulación si no oramos para que ciertos acontecimientos no se den. Pero de ahí se toma la palabrita, esta gran tribulación de Mateo 24:21. También en Apocalipsis está lo de la gran tribulación. Viene una explicación muy linda lo que dice Apocalipsis. Y todo, hermano, todo comienza a concordar, a armonizar perfectamente sin contradicciones bíblicas. Aquí es donde vienen las expresiones. La expresión que Jesús utiliza en Mateo, igual que en Marcos, es simplemente la frase en griego con la cual los traductores de la versión de los 70, la Septuaginta, la versión griega de Daniel, expresó literalmente las palabras que aparecen en el texto hebreo, que es chikuk o chomenque, que se encuentran en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. ¿Ve? Entonces, dependiendo de las dos, de cuál de las dos se habla de ídolo o de abominación desoladora. Y kuk se puede traducir como abominación. Óigame, estatua, altar o ídolo. Entonces es un ídolo, y eso concuerda con lo que hizo Antíoco Epífanes, mientras que chomen por desolación o el destructor o el desolador. De aquí que se puede traducir como ídolo de la abominación, que así era originalmente como estaba, ídolo de la abominación, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué dijo Daniel 9:27? Vamos a ver si usted lo está viendo ahí clarito. Veamos lo que dice Daniel 9:27 sobre esta abominación. Sellará una firme alianza con muchos durante una semana, y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda, y pondrá sobre el ala, y así viene la Biblia de Jerusalén, que traduce muy directo del original, dice, y pondrá sobre el ala del templo el ídolo abominable hasta que la ruina decretada recaiga sobre el destructor. Es decir, el anticristo colocará en el ala del templo un ídolo abominable. ¿Qué será? ¿Que va a colocar otra vez la estatua de Júpiter o un dios? Ya te lo voy a decir, ya te lo voy a decir. Vamos a pasar al otro lado para que veamos esto, hermanos. Esto es muy revelador. Lo estoy usando así, no lo pasé directamente allá, porque yo quiero que usted lo vea como lo presento en los tratados que repartimos aquí en la comunidad. Leamos lo que dice Daniel 11:31. Enviará fuerzas que profanarán el santuario y la ciudadela, suprimirá el sacrificio permanente e instalará el ídolo maldito. Eso viene en Daniel 11:31. Es decir, habla de un ídolo que se va a colocar ahí. Daniel 12:11 dice, desde el momento en que se suprima el sacrificio permanente, se instale el ídolo maldito, pasarán 1290 días. Yo quiero decirle, mis queridos hermanos, que vamos a ver aquí. Yo quiero decirle, mis queridos hermanos, disculpe que los mareé un poquito con esto. Yo quiero decirles que estos 1290 días, 3 años y medio, son las mismas profecías que vienen desde Daniel capítulo 7. Yo no tengo el tiempo para presentarlo aquí, pero yo quiero que usted lo lea, porque lo que dice Daniel en el capítulo 7 en adelante hasta el capítulo 12 está hablando del anticristo, de la bestia que habla Juan en el capítulo 13, porque hay un momento donde usted va a ver que lo mismo que dijo Jesucristo, lo mismo que dice Daniel, dijo, se podría hacer un cuadro paralelo entre Mateo 24, entre todo lo que Jesús dice del anticristo, en lo que dice Daniel en los 3 capítulos, en los varios capítulos, en el 7, 8, 9, 10, 11, son 6 capítulos, imagínense, lo que dice Juan en el capítulo 13 y lo que dice Juan también en otro capítulo cuando habla de los 2 testigos, que ahorita lo vamos a presentar. Bien, la expresión de Jesús tiene sentido. El abominador o asolador invadirá Jerusalén e instalará su ídolo maldito en el templo de Jerusalén. Pero ¿qué es el ídolo maldito? ¿Hay alguna pista en la palabra de Dios al respecto? ¿O podemos especular? Bueno, veamos a ver. Dice Lutero que la Biblia se explica por sí misma.
Vamos a ver, tomando las profecías mencionadas, sabemos que Daniel está hablando de un líder político mundial con algunas características. Primero, no es un líder religioso, como mucha gente cree y sospecha por situaciones de proselitismo religioso. No, el líder va a ser un líder político, como lo vemos ahí claramente en la Biblia. Ahora, según Daniel 12:11, dura 1990 días. Dividido entre 365 son 3 años y medio. Es decir, 3 años y medio. Lo mismo, el mismo personaje que se describe en la visión de las bestias, Daniel 7, en donde se perseguirá a los santos durante 3 años y medio, Daniel 7:25, es el mismo personaje que se describe en la visión de las bestias, Apocalipsis 13, en donde se perseguirá a los santos durante 42 meses. Los santos es la iglesia, es el nombre que le da la Biblia a la iglesia. Es decir, 3 años y medio, Apocalipsis 13, 5, 7. Puede leerlo para que usted vea que es el mismo personaje. Durante la gran tribulación, durante este anticristo, la iglesia va a estar en la tierra porque así lo dice la Biblia. Así de sencillo. Aunque la gente quiera inventarse nuevos textos para escapar de la persecución. La persecución es inherente al cristiano, mis hermanos. Jesús nunca dijo, ay, seréis cristianos y nadie los perseguirá y nadie los tocará y nadie... No, mentira. Los quemaron, los serruchaban, los quemaban en pailas. No, los primeros cristianos murieron crucificados como Jesús. Muchos de ellos murieron asesinados a pedradas. Es decir, la persecución es inherente, pero ya cuando Dios mande la ira de Él, que es la tercera etapa, ya ahí Dios sí nos va a proteger. Y aún ahí, hermanos, hay algunos textos de la Biblia que nos llaman la atención, pero lo veremos en su momento. Ahorita solo quiero que usted vea que es el mismo personaje que se describe en Apocalipsis 11:3. Póngame atención. Cuando vienen los 2 testigos, viene una charla de los 2 testigos también, porque hay muchas falsas concepciones de esos 2 testigos. Entonces viene el mismo personaje que se describe en Apocalipsis 11:3, que va a perseguir a los 2 testigos que profetizarán durante 1260 días, ¿verdad? Curiosamente, casi parecido a lo que viene aquí Daniel, días más, días menos, durante 1260 ya 3 años y medio. En Apocalipsis 11:8 tenemos una pista de qué puede ser el ídolo abominable o la abominación desoladora. Jerusalén, dice Apocalipsis 11:8, búsquelo, será llamada Sodoma y será llamada también Egipto. Sodoma y Egipto. Egipto porque va a vivir, la iglesia va a estar esclava. Es decir, la iglesia va a estar como estuvo el pueblo de Dios en Egipto, esclavo. Y Dios va a mandar plagas como las que mandó en Egipto, que es la ira de Dios, son plagas. Entonces, el nombre de Egipto que se le va a llamar a Jerusalén es porque el pueblo de Dios va a estar en Jerusalén como estuvo en Egipto, es decir, esclavo de Egipto. Pero ¿por qué se le llama Sodoma? Se le llama Sodoma porque en ese momento, y póngame atención, mi querido hermano, el sodomismo. ¿Y qué es el sodomismo? Y aquí lo explico. Sodoma es la ciudad que Dios quemó por múltiples pecados, según de Pedro 6, entre los que sobresalió la homosexualidad. De ahí que se le llame sodomitas a los homosexuales. Póngame atención. Entonces, ¿por qué se le llama Sodoma a Jerusalén al final de los tiempos? ¿Implantará el anticristo el sodomismo en Jerusalén? Y la otra, ¿colocará la bandera de los homosexuales en el templo de Jerusalén? ¿Será que la Biblia se está refiriendo a la bandera de los homosexuales ubicada en el ala del templo de Jerusalén? ¿Colocarán en el templo de Jerusalén la bandera de los homosexuales? Y por eso se le va a poner a Jerusalén Sodoma. Hermanos, y si Jerusalén se llama Sodoma, o Israel se llama Sodoma, pero sobre todo Jerusalén, la ciudad donde mataron a Cristo, se le va a poner Sodoma. Y se va a instaurar el ídolo de la abominación en el templo de Jerusalén. ¿Cuál es el ídolo? ¿Cuál es el ídolo del sodomismo, de la homosexualidad, de los gays? ¿Cuál es el gran símbolo de ellos? Es su bandera. Es el símbolo más grande. Entonces, puede ser que el símbolo que ellos van a colocar en el templo de Jerusalén será la bandera de los homosexuales. Es decir,
Analícelo. Yo sé que ahorita le suena a usted así porque es la primera vez que lo escucha de esa manera. Por eso yo le puse aquí, no lo sabemos, pero la iglesia debe estar alerta a los signos de los tiempos. En realidad hay mucha posibilidad de que la iglesia, aquí lo pongo arriba para que usted lo vea, de que la iglesia perseguida en este momento por el movimiento homosexual en el mundo entero, sea la que de alguna manera ocasione esto. Ahora dice que Jesús dijo que en Jerusalén no quedará piedra sobre piedra, pero ese piedra sobre piedra no lo va a hacer el anticristo. El convertir a Jerusalén en escombros y en que no quede piedra sobre piedra va a ser Dios, por el pecado que va a haber en Sodoma. Tal vez yo creo, porque la Biblia no lo dice, yo creo que tal vez pueda ser a través del gran terremoto, que hablaremos en un tema más adelante, que va a hacer que el templo de Jerusalén quede derribado absolutamente. La gente cree que el templo de Jerusalén va a ser derribado por el anticristo. Sí y no. Sí, porque el anticristo va a implantar el sodomismo en Jerusalén, pero no, porque el anticristo no va a destruir el templo lo va a destruir Dios. Lo va a destruir Dios a través de la ira. ¿Por qué? Porque lo mismo que hizo por Sodoma y Gomorra. Dios destruye Sodoma y Gomorra mandando fuego del cielo. Dios destruirá el sodomismo en Jerusalén a través de su ira, al ver tal vez implantado el ídolo de la abominación, el sodomismo, de nuevo ahí en Jerusalén. Bien, hermanos, de esta manera estamos llegando al final de este programa, esperando que no haberles dejado muchas dudas, pero sí bastantes inquietudes para que nos lleve a indagar, a investigar y a descubrir. Que el Señor nos bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.